Bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakodash. Doble honores a los ancianos apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem Yahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando estos videos de profecía, Shalom. En esta oportunidad tengo este video de este tipo que, Isaías 53 sí habla de Yahushai, del Mesías, ¿ya? Pero han estado saliendo varios videos y realmente no es el video original que quería sacar. También aplica, ¿ok? Es como que un video secundario porque el video principal es de un dominicano, man, ¿ok? Hablando sobre eso y retando, ¿ok? A que, saquen una escritura, una sola, donde mencione que en Isaías 53 se habla del Mesías, se habla de Yahushua. Bien, pero de igual manera habla lo mismo. Isaías 53 no habla del Mesías, eso ya lo analizamos en el video anterior, de que ahí ni siquiera aparece la palabra Mesías y tampoco encaja con Jesús. Isaías 53 dice que este justo está enfermo y Jesús no estaba enfermo, que no va a abrir la boca mientras lo matan. Jesús abrió la boca muchas veces mientras lo mataban, de que este siervo va a tener descendientes. Jesús no tuvo hijos hasta donde sabemos, etcétera, etcétera. No encaja. Ahora, ¿de qué sí habla Isaías 53? Cada vez que la palabra siervo aparece en el libro de Isaías se refiere al pueblo de Israel. Eso, por ejemplo, está en Isaías 41:8, mi siervo Israel. Isaías 49:3, mi siervo Israel. Isaías 45:4, mi siervo Jacob. Isaías 44:1, mi siervo Jacob. Incluso el capítulo después, Isaías 54, dice los siervos son el pueblo de Israel. Lo dice explícitamente. Ahora, ¿qué creen? Que todo el libro de Isaías dice que el siervo es Israel y de repente el capítulo 53 ya no es y se refiere a otra persona que mataron los romanos, que a propósito, los romanos mataron a 3.000 judíos en cruces en la misma época de Jesús. Jesús fue una víctima más. No se dejen manipular. Perdone, ok. Ahora vamos a entrar, Yahweh Yahushua mediante, en el capítulo entero de Isaías 53 para poder dar el entendimiento de que sí habla de Yahushua, ok, con totalidad, perdone, con totalidad, ok. Ha dicho muchas cosas que no habla, que más bien se refiere a todo Israel. ¿Por qué? Porque este loco es se hace pasar como un amalequita. Ni siquiera sé lo que es, man, ¿ok? No me interesa tampoco, ya. Pero él está en la posición de los amalequitas, de los falsos judíos. Entonces es normal que trate de hacer prevalecer el engaño de que no, ahí está hablando del siervo Israel, de la nación. ¿Por qué? Porque Amalek rechaza a Yahushua. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh en Yahushua? Ahora, el brazo del Señor es Yahushua. ¿Ok? Y cuando menciona quién ha creído nuestro anuncio, ¿ok? Permíteme un momento. Voy a abrir esto. Está haciendo referencia exacta, ¿ok? Este es Juan 12:37. Y es algo que esta gente también no quiere entender. ¿Por qué? Porque mejor acá. Reina Valera nada más. No quiere entender debido a que piensan que el Nuevo Testamento es totalmente separado al Antiguo Testamento. Pero la Biblia realmente se conecta. El Nuevo Testamento estaba siendo
trabajado de manera en vivo, ya, en real life, mientras Yahushua caminaba en la tierra. En cambio, esta gente piensa que está totalmente separado, no conecta nada y solamente se va para atrás o simplemente ni lo toca, pensando que en el Nuevo Testamento, en el caso de la cristiandad, que el Nuevo Testamento es mucho más válido que el Antiguo Testamento. Pero la Escritura misma te dice que Yahushua viene en el volumen del libro. Entonces, ¿dónde se menciona el Antiguo Testamento? Aquí lo estamos tocando. Juan 12 y 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Ah? Entonces, es más, acá, perdonen, Juan 12 y 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Yahushua, que es el verdadero nombre del Hijo, no Jesús, sino Yahushua, ok, que significa el Salvador, y se fue y se ocultó de ellos. Por eso titula acá, incredulidad de los judíos. ¿Ah? Y los que se dicen llamar judíos y no lo son hoy en día, están siguiendo la misma línea también, ¿ok? Demostrando que son toda una bola de desorden. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿quién hizo las señales, man? Yahushua. No creían en él. ¿Por qué? Porque Yahushua lo hizo todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Él no vino acá a hacer su voluntad. Él mismo lo menciona, que vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y ese que lo envió fue Yahweh. 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Ven? ¿Por qué? Porque esta liberación, esta verdad, no iba a ser dada a todo el mundo, ¿ya? Y el Señor en ese entonces estaba lidiando con cierta cantidad de gente, ¿ya? Asimismo, Él tenía un propósito que cumplir. Y aquí en la profecía de Isaías 53 es donde se ve revelado. Isaías 53 y 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y naturalmente esto nos va a conectar con, ¿cómo se llama esta escritura? Permíteme un momento. Hebreos. Perdonen un momento, por favor. Sí. Hebreos 2 y 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Ok? Entonces, ¿quién fue poco menor que los ángeles? Yahushua. De esa manera fue como vino aquí y caminó en la tierra el Señor. ¿Ok? Él no vino como todo mundo esperaba que viniera entre tambores, luz, cosas brillantes, todo un espectáculo. ¿Ok? El Señor vino de una manera como el mundo no lo esperaba. Y eso fue su tropiezo. ¿Ok? Porque realmente lo que el Señor busca es la sinceridad, no busca halagar a los ojos del hombre. ¿Man? ¿Ok? Caso contrario, al final lo que pasó fue que no lo identificaron. La incredulidad todavía continuó creciendo. ¿Ah? ¿Y luego qué? Simplemente
fue visto como uno más, ¿ok? No hubo más una situación tan allegada como la que tuvo con los apóstoles, man. Ni siquiera con la gente que decía creer en él, porque solamente estaban por comida. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que perdón, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y eso por qué? Porque el Señor realmente se reveló, pero, espérame, un momento. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Ah? Porque no lo tuvo, man. ¿Ok? No lo tuvo realmente. Eh, eh, el Señor fue puesto en una posición para cumplir un propósito, ¿ok? Pero tuvo que cargar con mucho, ¿ya? Y es por eso que es conocido como varón de dolores, porque nadie sufrió como Yahushua sufrió. Y eso es algo que básicamente la gente no habla, man. Todo el mundo cree que ya eh, sufrió y ya estuvo, ¿ok? Que, ay, sí, cargó con nuestros pecados, nos salvó, qué sé yo. No, fue despreciado. Más, vamos a eso. Lucas 23:18. Déjame traerlo en esto. Lucas 23:18. Pero un gran clamor surgió de la multitud, y una voz, la gente gritó, mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno de Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Yahushua, pero la multitud seguía gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Yahushua fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Man, totalmente despreciado el Señor a causa de esta gente. Entonces Pilato sentenció a Yahushua a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Yahushua para que hicieran con él como quisieran. ¿Ves? Entonces, que todo lo que experimentó Yahushua fue sumamente doloroso, ¿ok? Sin embargo, él estaba teniendo la visión de lo que venía adelante, más allá que la del dolor que él estaba sintiendo, que naturalmente lo sintió, pero, eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Pero lo que él hizo fue para dejarnos un ejemplo. Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Yahushua, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba, ¿ves? O sea, tenía en mente lo que venía después de todo este desprecio, después de todo este quebranto. Yahushua soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Claro, porque fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue puesto por debajo de un asesino, de un revolucionario y asesino, man, de un hombre común y cualquiera. Fue puesto todavía por debajo por su propia gente. Ya. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Yahushua. Y eso nos tiene que dar también
una exhortación y visión, porque en estos tiempos que se avecinan, que son sumamente peligrosos, em, no tenemos que perder de vista lo que hay allá adelante, suceda lo que suceda, ¿ok? Porque sí, vamos a pasar vergüenzas, pero como dice la escritura en Eclesiástico, hay vergüenzas que llevan al honor, ¿ok? Que son las que el mundo no puede ver, porque el mundo solo ve lo terrenal, no ve lo espiritual, ¿ok? Y hoy por hoy tenemos que tener la misma mente que Yahushua. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que dijo ese pseudo amalequita es que, ¿no? Donde dice que enfermó, donde dice que sufrió dolores, ah, eh, eh, que lo azotaron, sí, pero que no, ¿dónde está enfermo? Man. Literalmente, ok, es más, vamos a traerlo. Mateo 8:16-17. Dice, aquella noche le llevaron a Yahushai muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Literalmente Yahushai sanó, ¿ok? Literalmente. Él limpió am, a muchos hombres, ¿ok? A muchas personas. Quitó las dolencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran parte de las señales milagrosas que él iba a hacer cuando caminase por la tierra, para que aquellos que estaban destinados a ser creyentes en ese tiempo fueran activados. Y a la vez, ¿ok? Cuando te habla de enfermedad, también te habla de lo siguiente. Primera de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. ¿Ves? Y en la NTV te lo dice, son sanados, ¿no? ¿Por qué? Porque am, el pecado también es metafóricamente tomado como una enfermedad, ¿ya? Porque Yahushua mismo dijo, yo vine aquí por los enfermos, más no por los que se creen sanos, ¿ya? Pero no hablando de una enfermedad o sanidad literalmente, sino hablando del estado en el que se encontraban. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos enfermos en un estado de pecado, ¿ok? Y aquellos que estaban jodiendo, ¿ok? A Yahushua, aquellos que estaban oponiéndose a, a, a lo que él hacía, a lo que él decía, ellos no creían que estaban enfermos, ellos no creían que estaban en alguna falta, en alguna transgresión, ¿ya? En su orgullo fueron cegados y no entendieron, ¿ya? Y mucho menos entendían lo que era el Antiguo Testamento tampoco. Como esto, por ejemplo, puesto que asimismo, adelante, ok, ya en el tiempo, es decir, ahora en los últimos tiempos, pues los sellos iban a ser abiertos a este punto, ok, en el que todos los preceptos conectarían unos con otros. ¿Para qué? Para que los elegidos pudieran saberse guiar, ok, y supieran principalmente de quién es que trata el rollo total, ¿me? Que es de Yahushua, ¿ya? Quién es el espíritu de la profecía. Um, Isaías 53:5. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Claro, porque con él vino ¿qué cosa? Vino la reconciliación entre ¿quién?
el Padre Yahweh y su pueblo Israel, ¿ok? Con nosotros. Pero ahora en estos tiempos entendemos que es principalmente en este mundo, en este ayón, con los elegidos, ¿ok? Con los 144,000 y el remanente. Y en el reino ya vendrán los demás. Pero el punto acá es que el Señor fue el que cargó con los pecados. Él tomó la carga de todos nosotros. Esto es Romanos 4. Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Yahweh. ¿Debido a qué? Debido a la fe. ¿A la fe en quién? A la fe en Yahushua. Porque Él es el único camino, es el único mediador, el único camino a la vida es Yahushua. ¿Ya? Y eso es lo que hoy por hoy entendemos de que no es revelado a todos, Solamente los elegidos van a tener la fe en Yahushua bien puesta para poder afrontar estos tiempos, para poder entender los misterios, los enigmas, y de ese modo, movidos mediante la fe, aplicando esta palabra mediante fe, accionando, ¿no? En estos lugares de sacar agua, ser puestos como justos a los ojos de Yahweh el Padre a través de Yahushua. ¿Ok? Porque realmente am, hay mucha gente que no cree, ¿ok? Todavía cree en Jesucito el Dulce. Tienes gente como el hombre del video que está totalmente equivocado y es básicamente por las miles de filosofías que abundan en el mundo. Lo cual te demuestra que no todo Israel va a ser salvo y que principalmente allá en nuestra tierra, ¿ok? Están los impostores, ¿ok? Pero era necesario, era el propósito que Yahushua, como dice, molido por nuestros pecados, porque realmente nadie ha sufrido como Él ha sufrido, ¿ok? Él cargó con todo. ¿Y qué nos dejó? Nos dejó paz. ¿Pero a quién? A los apóstoles, a los creyentes, paz en la mente. Y Él iba a mandar el Espíritu Santo para que fuera nuestra guía y nos llevara a todo camino de verdad. ¿Ok? Fuera el precio que fuera. Y hoy por hoy tenemos eso. El camino de verdad llega con un alto precio. Y hoy por hoy muchos hombres van a ser puestos como mártires. Ya. Pero todo va a ser por el testimonio de Yahushua, por pronunciar, por enseñar en el nombre de Yahushua, como lo era en el tiempo antiguo también. Ya. Y aún así no vamos a comparar el dolor que él sintió. Ujú. Esto es segunda de Corintios 5, 21. Pues Yahweh hizo que Yahushua, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Yahweh por medio de Yahushua. Y entonces esto también desmantela mucho la cristiandad de estos últimos tiempos, porque todos quieren ir directo al Padre. Y aunque digan Jesús algunos, también es tratar de menospreciar al Hijo. ¿Cómo lo vas a nombrar Jesús? Jesús conecta con un nombre de cero poder, latinizado, y a su vez conecta en el imaginario colectivo con un maricón, con un homosexual, con un incestuoso y con un asesino, César Borgia. ¿Ya? En cambio, Yahushua es por el que, por medio de él, nosotros realmente vamos a ponernos en una relación correcta con el Señor. Por eso dice que hay muchos con un celo mal encausado, ¿ok? Porque, porque hacen su propia justicia, pero no entienden que la verdadera justicia te lleva a Yahushua.
Es decir, esta palabra te lleva a Yahabushai, porque Yahabushai es la palabra. ¿Ya? Y con él entendemos que el Señor fue la ofrenda perfecta. Por eso la única ley abolida fue la ley del sacrificio. Porque Yahweh no va a haber, no va a existir ofrenda más pura, ofrenda más limpia que Yahabushai. Él fue el último. ¿Ok? Él por eso, es más, lo vamos a leer en un momento también. ¿Ok? No me voy a adelantar. Oh, y por eso dice, y por eso todos fuimos nosotros curados. Correcto, ¿por qué? Porque cargó con los pecados, fuimos limpiados, y ahora estamos en ese camino igual. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh Bahashim Yahushai cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves? Entonces, no hay manera de que se pueda sacar a Yahabushai del marco que realmente le corresponde, como lo hace el mundo. ¿Ya? Porque nosotros estábamos mal, nosotros colectivamente estábamos súper jodidos. Y hemos pasado por tantas esclavitudes, hemos llegado hasta estos últimos tiempos y hemos seguido jodidos hasta que el Espíritu nos levantó. ¿Ya? Pero esto no lo entienden realmente. No saben ni siquiera lo que es pecado. ¿Ok? No lo entienden, pero se quejan de cómo el mundo camina. Pero se quejan de que les cueste tanto cambiar a alguien, transformar a alguien. Ven, eso solamente demuestra la ignorancia de los enigmas que el Señor ha determinado que unos cuantos solos van a entender. Gálatas 1:4. Tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó. Entonces no fue algo al azar, no fue como que pudo haber sido evitado. ¿Ah? Como le dijeron a Yahabushai, hey, si tienes poder, bájate, pe. No fue así. Todo esto fue un plan. Yahabushai entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. ¿Ah? Y adivinen por quién va a venir el Señor. ¿A quién va a venir a rescatar? Porque Él es el Salvador. ¿A quién va a venir a rescatar? Va a venir a los que gimen, a los que claman, que básicamente serán los acreedores al Tahuá, que Tahuá significa la excepción de juicio, que es esa marca espiritual de Ezequiel 9:4, dada a los elegidos, y que son los nombres, ¿ya? Porque entenderemos, ¿ok? Y entendemos realmente, no es que no es algo futuro, ya entendemos que este mundo no es nuestro lugar de descanso, que necesitamos salvación, que necesitamos rescate, ¿ya? Pero eso no es lo que está pensando el mundo. El mundo no piensa en eso. El mundo te habla hipócritamente de que sí, el Mesías se sacrificó por nosotros. Sí, pero ¿para qué? Para poder rescatarnos de este maldito infierno. Pero esta gente no quiere salir de ese infierno. ¿Ah? Le tiene más miedo a lo que puede ocurrir aquí que el temor al Señor, lo cual los coloca en un punto de gente sin fe, es decir, gente que no está en correcta justicia, ¿ok? A los ojos del Señor, porque es la fe lo que te vuelve justo, ¿ok? Y a su vez, en gente cobarde. Y también otra... No, 29. Libro de Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente Juan vio que Yahabushai se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ah? Pero ya estaba predestinado, ya estaba planeado lo que iba a acontecer. Yahabushai lo sabía. Por eso él en su último momento
Él hasta sudó sangre. ¿Ok? Que eso se llama, un momento, voy a... sudar sangre, dice, se llama hematohidrosis. Es una condición muy poco común donde se excreta sangre a través de la piel junto con el sudor, generalmente en respuesta a estrés físico o emocional extremo. Y eso fue lo que le ocurrió a Yahushua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él sabía a dónde iba. Yahushua mismo oró pidiendo que esa copa fuera retirada de él, pero al final menciona que se haga tu voluntad. ¿Ok? Entonces no pecó en ningún momento, él no rechazó nada, él más, por eso es llamado el caudillo. ¿Ok? Porque un caudillo, es más, voy a traer la definición. Un caudillo, dice, es un jefe absoluto de un grupo armado, generalmente militar, también en sentido figurado. ¿Ves? El uso de la palabra caudillo viene a ser un jefe absoluto. ¿Y cómo vas a ser un jefe absoluto si no has comprendido todo, si no has experimentado todo? ¿Ah? Y es por eso que el Señor lo hizo experimentar la totalidad del dolor. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder ser exaltado después, traído a la gloria y con ello dar la herencia de gloria también a sus hermanos menores. Isaías 53:17. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, ese loco, ok, el pseudo amalequita, lo que dijo fue que, am, no, como que no abrió su boca. Sí abrió su boca muchas veces, pero no refiriéndose a algo literal. Men. Obviamente va a abrir su boca si estaba padeciendo, estaba siendo golpeado, estaba siendo vilipendiado, tenía cortes, esas heridas, men, cada respiración era dolorosa. Naturalmente iba a abrir la boca para poder exhalar, ¿ok? Hablándolo figuradamente, porque ese tipo lo vio así, nada más. Pero cuando dice que no abrió su boca, quiere decir que no hubo queja, ¿ok? No hubo queja, no hubo un espíritu rebelde de que, ¿por qué hacen esto, que el otro, ustedes no saben quién soy, que esto? No hubo, simplemente. Este es Mateo 27:12. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Yahushua guardó silencio. ¿Ves? ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Yahushua no respondió a ninguno de sus cargos. A eso se refiere. Y eso también es un ejemplo para nosotros, para cuando, como mencionaron los hermanos, para cuando llegue el tiempo de calumnias, man. ¿Ok? Porque van a usar absolutamente todo, van a usar el Google VO3, van a usar inteligencia artificial, van a usar el ChatGPT Sicario, ese nuevo que ha salido en Europa, más precisamente en España. Van a usar un montón de cosas, men, para poder calumniarnos. Pero ¿qué? ¿Cuál es nuestra posición? Seguir los pasos de Yahushua. ¿Ok? No, quieren hablar eso, hablen eso, pues. Básicamente Yahushua los estaba agarrando eh, de ignorantes porque no comprendían tampoco cuál era su poder, que él podía llamar legiones de ángeles del cielo en cualquier momento. Pero aún así él no abrió su boca, es decir, él no
apartó esa copa. Él no dijo, no, ya hasta acá o más. No, él continuó hacia adelante. Como dice en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ok? Este es Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que leía, este es hablando de el eunuco, ¿ok? Cuando Felipe fue enviado donde este eunuco, que era, menciona de Etiopía, y gente manipula y dice, no, pero si era un etíope, no, era un israelita que estaba sirviendo allá en Etiopía, porque Israel está en todo el mundo y el espíritu cuando se estudia, cuando se examina, ¿ok? Va a revelar que tiene un espíritu como el de un israelita. Ahora, voy a empezar en 30, ¿ok? Hechos 8:30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿cómo puedo entenderlo, a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto con él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. ¿Ves? Ahora dice, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Yahawashi. ¿Cómo que no conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Tú, para entender el Nuevo Testamento, tienes que volver al Antiguo Testamento, que es el principio, ¿ok? Los apóstoles usaban el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no existía en ese momento. Estaba siendo vivido recién y fue escrito posteriormente, fue dado en rollos y pasó la historia, la historia que ya conocemos, y llegó hasta aquí. Pero Isaías 53 hace total referencia a Yahawashi. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Ok? Vamos a eso, que es Lucas 23:23. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Yahawashi fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. ¿Ves? Lo mismo que leímos con toda esta gente rebelde. ¿Ah? Porque Yahawashi no tuvo descendencia. ¿Ya? Él vino con un propósito específico. Entonces, toda esta gente fue cortado de la tierra para cumplir el propósito que Yahweh le había encomendado, ¿ok? El que era este propósito de reconciliación a través de una ofrenda de expiación como ninguna otra y última, y así colocar a esta gente a través de la historia como el pueblo rebelde que lo hirió. Entonces Pilato sentenció a Yahawashi a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Yahawashi para que hicieran con él como quisieran. Bien. Versículo Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. ¿Mm? El Señor nunca pecó, man. Ya. El Señor nunca pecó. Entonces, am, él tuvo que padecer a este nivel para darnos un camino de vida, man. Si lo comprendes, es algo profundo, y realmente entristece en cierto punto, ¿ok? Por lo que nuestro Señor sufrió, pero a la vez ha sido un acto súper valeroso, man. Porque tú ves, por ejemplo, en las películas, el general, el comandante, ¿no? El que sí es íntegro, agarra y él da su vida por su tropa. Man, Yahushua hizo eso, man. ¿Ah? Yahushua hizo lo mismo. Y con aún mayor todavía am, grado, ¿ok? Porque no hablamos de una guerra cualquiera, estamos hablando de algo que es universal, ¿ok? Ahora dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué? Porque el Señor agarró y fue que crucificado al lado de toda esta gente, ¿ya? De ¿cómo se llama? Ey, olvidé su nombre, man. Pero hey, dice, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es Mateo 27:57. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Yahushai, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahushai. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba, que había sido hallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. ¿Ok? Entonces, um, acá es la obra de José de Arimatea, ¿ok? Siendo creyente de Yahweh, ¿de acuerdo? Pero el trasfondo de todo esto es que el Señor no hizo ningún mal, man, ¿ok? Él no pecó realmente en ninguno de los sentidos. Y eso lo traemos acá también. Primera de Pedro 2:22. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, porque no era el momento. Pero ahora, sin embargo, el Señor sí va a venir en son de venganza. Él va a venir porque hay un día de la venganza. Isaías 63. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Ok? Isaías 53:10. Con todo eso, Yahweh Bahashim Beahushai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh Bahashim Beahushai será en su mano prosperada. Ok, y esto vamos a respaldarlo con, de que se me vaya, Romanos 8:32. Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? ¿Ves? El Señor, es más, dice, es agradable a los ojos del Señor la muerte de sus siervos, ¿correcto? Pues bien, todo empieza, ¿por qué? Porque es el método también de purificación, ¿ok? Es por eso que hoy por hoy
hermanos que van a ser mártires han de pasar por la muerte, pero todo va a ser por gloria y honra de Yahweh Ba'ashim Be'ahushai. ¿Ok? Y Yahabushai padeció como ningún otro. Y de ese modo fue como llegó a la posición que llegó. ¿Ok? Porque ya era establecido. Como leímos en Hebreos, lo voy a sacar de nuevo, Hebreos 2 y 9. No obstante, lo que sí vemos es a Yahabushai, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Yahabushai conoció la muerte por todos. Dios, para quien por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios, Yahweh, que mediante el sufrimiento hiciera a Yahabushai un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Y hoy por hoy, hermanos en todo el mundo están siendo purificados para ser líderes también. No al nivel de Yahabushai, porque hay rangos, pero sí están siendo pulidos para el nivel de ser un Al-Hayam, un Dios, un gobernante, un juez. ¿A través de qué? A través del horno de la aflicción, que es el sufrimiento. ¿Ok? Ahora, Isaías 53 y 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y para esto podemos ir a Hebreos 9, 9 y 28. Dice, así también Yahabushai fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Yahabushai vendrá Yahabushai vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y no todo el mundo espera con anhelo su venida, pero todo ojo lo verá. ¿Ya? El Señor, ¿ok? Va a ser el abogado nuestro para estos tiempos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el plan todavía continúa. El plan todavía no finaliza. ¿Ok? El plan de salvación todavía no se concreta hasta que exista la salvación. Y con la salvación quiere decir que va a venir Yahushua. ¿Ok? Quien fue ofrecido una sola vez y para siempre porque fue el sacrificio perfecto. ¿Ok? El cordero sin mancha. ¿Ya? No fue una ofrenda de hombre, una ofrenda animal. ¿Ok? Fue un sacrificio ungido. Isaías 53 y 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa? Iba a ser un momento, vamos a ir por partes, ¿ok? Porque acá hay mucho. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque el Señor al venir ahora, Él va a venir en poder, ¿ok? Y va a venir a heredar todo. Salmos 2 y 7. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Por qué? Porque el Señor no va a venir ya como hombre, va a venir en poder. Y va a venir a tomar todas las coronas. Él va a estar ahora en la gobernanza.
Yahweh Hashem Yahushua va a tomar control de todo y lo va a volver justo de una manera violenta, porque de una manera violenta tiene que curarse este mundo. Porque estas naciones no van a querer soltar nada, van a estar jodiendo. Muy bien, el Señor va a venir y va a arrasar con todos. Por eso la vara de hierro está hablando de algo literal. Va a haber golpe en esta, va a haber juicio. ¿Ok? Asimismo, ahora vamos a Marcos, porque dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ya, Marcos 15 y 27. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Mm? La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Totalmente despreciado, ya, contado con los pecadores. Pero el Señor no había cometido ninguna falta, hasta Pilato mismo lo dijo. Pero era el plan, era necesario que eso sucediera de esa forma. ¿Para qué? Para que pudiera traer la herencia de salvación, la reconciliación, realmente. Ya. Ahora dice acá, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ok? Para eso, sí, Gálatas 4:4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Yahweh envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, ojo al piojo, ¿ok? Porque cuando se trata de linaje, tú estás bajo la ley, porque estás viniendo de una línea que lleva una ley, unas costumbres, unas maneras, una identidad, las cuales eran de Israel. Y Yahushua es un hebreo israelita de la tribu de Judá. Por lo tanto, nació bajo la ley. Yahweh Hashem Yahushua lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Sí, porque el Espíritu Santo vino después de Yahushua. Lo leemos en el libro de Hechos, ¿ok? Y es ahí donde ya empezaron a ver qué cosa, señales milagrosas, milagros aquí y allá, empezaron a ver obras, empezó a ver la proclamación en un alto nivel, ¿ok? La proclamación de esta buena noticia, de este evangelio para aquellos que creían en Yahushua. ¿De acuerdo? Pero asimismo, como dice acá, y orado por los transgresores, porque llegó un momento en donde Yahushua está crucificado y él menciona, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, debido a que hay muchos creyentes también, que en los últimos tiempos van a estar arrepentidos de aquella posición que tomaron en el tiempo antiguo, para cuando Yahushua fue crucificado, ¿ok? Que no sabemos realmente hasta si somos nosotros, no lo sabemos, ¿ok?